Está apagado tal vez ahora. Hola, hola. Aló, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En principio quiero agradecer al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAT por haberme dado este espacio para charlar con ustedes. En segundo lugar, también agradecerles a ustedes por el esfuerzo que están haciendo el día de hoy, por las ganas que tienen de aprender. Si en cualquier momento tienen alguna duda, pueden interrumpirme y hacerme la pregunta. Puede haber tal vez alguna otra inquietud que quieran plantearlo también con confianza. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar sobre la organización criminal y banda criminal. Podemos ir al siguiente. Pero previamente vamos a hablar acerca de los delitos previos. Vamos a hablar del delito de colusión, de cohecho pasivo, vamos a hablar del delito de extorsión, de secuestro, banda criminal y luego criminalidad organizada. Y luego finalmente un análisis acerca de la ley 1244 que habla de criminalidad organizada y banda. Ya, vamos a empezar entonces con el delito de colusión. Atrás, por favor, el delito de colusión. Como sabemos, el delito de colusión está en los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos. Es un delito especial que solo puede ser cometido por funcionarios públicos o servidores públicos. Está tipificado en el artículo 300, sigue en la misma diapositiva, en el artículo 384 del Código Penal. Tiene dos párrafos el delito de colusión en el Código Penal. Si ustedes revisan el Código Penal, tiene dos párrafos. Básicamente habla del acuerdo colusorio para defraudar al Estado del funcionario público con el interesado en una licitación pública, un concurso público. Se rige básicamente por la ley de contrataciones del Estado. Siguiente, por favor. Es necesario, antes de empezar a analizar la estructura típica de este delito, señalar que en el artículo 12 del Código Penal se señala que todos los delitos del Código Penal son dolosos, excepcionalmente son culposos, pero eso tiene que estar establecido expresamente en la ley. En este caso no nos dice que es doloso, entonces sobreentiende que es un delito doloso y no culposo. Ya, este esquema es para analizar todos los delitos, todo tipo de delitos. Por ejemplo, un delito, en este caso el delito de colusión, tiene un verbo rector. El verbo rector es intervenir. En este caso se entiende que es un funcionario público, el sujeto activo o un servidor público. Tenemos como elemento objetivo el bien jurídico protegido. ¿Ustedes recuerdan cuál es el bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública? Eso está en el mismo código. El código dice son delitos contra la administración pública. Entonces el bien jurídico protegido es la administración pública. De manera un poco más específico, es el correcto funcionamiento de para Salinas Sicha, de manera más específica, dice de que el bien jurídico protegido en el delito de colusión es el interés patrimonial y el prestigio, el celo profesional del funcionario o servidor público, el trato justo a los proveedores. Entonces, el sujeto activo es el funcionario o servidor público. El sujeto pasivo es el tercero, o también en la doctrina lo llama extraneus, o simplemente empresario. Bueno, les decía que este delito tiene dos párrafos. El primer párrafo hace referencia a la colusión simple y el segundo párrafo a la colusión agravada.
¿Cuál es la peculiaridad? En la colusión simple basta el concierto entre el funcionario público y el tercero para defraudar al Estado. Basta eso, es un delito, es un peligro potencial, ya basta el concierto entonces. Y en el agravante tiene que haber una defraudación al Estado, en este caso tiene que ser objetivo, por eso es un delito potencial. El elemento subjetivo es doloso y la sanción está establecida en el Código Penal. Hay una pena y una inhabilitación, ya por ser un funcionario público. Una consulta. ¿El sujeto pasivo no es el Estado? Ya, ahí ha habido un error. Sí, la administración pública es el sujeto pasivo. Ahí ha habido un error involuntario. El sujeto es la administración pública, el Estado. Un ejemplo claro de este delito de colusión es lo que se ha estado viendo en los medios de comunicación. Por ejemplo, es el caso del expresidente Alejandro Toledo Manrique, quien ha sido involucrado en recibir coimas, ¿no? En este caso ha recibido $20.000 de la empresa brasilera Odebrecht. Esto por la adjudicación del proyecto de la carretera interoceánica. ¿Ya? Eso es un ejemplo claro de este delito, en la práctica. Ahora pasamos al delito de cohecho pasivo. También hay delito de cohecho activo. El cohecho pasivo es cuando el funcionario recibe. El verbo rector es recibir y en el pasivo es entregar. Entonces, básicamente en el cohecho pasivo se va a hablar de recibir una ventaja o un beneficio para realizar o omitir un acto de sus obligaciones. Pero antes de eso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del delito contra la vida, el cuerpo y la salud de lesiones, se protege un derecho, el derecho a la vida. En este caso, los delitos contra la administración pública, se protege el deber, la infracción del deber, como Roxin lo ha planteado en su teoría. Ya, entonces vamos a hablar de la estructura típica. Igualmente, con el mismo esquema, vamos a hacer un análisis. El verbo rector es aceptar o recibir. Sabemos que el elemento objetivo, el bien protegido, también es la administración pública de manera general. Más específicamente, la legalidad, la imparcialidad en el desempeño funcional. El sujeto activo puede ser un funcionario público, un servidor público. El sujeto pasivo, ahí también ha habido... es el Estado el agraviado, no es el tercero. En este caso, el delito de cohecho no tiene agravantes. El elemento subjetivo es dolo, es doloso. Y la sanción también está establecido en el Código Penal. También hablamos de inhabilitación y una pena determinada. Un caso concreto del delito de cohecho pasivo es el caso o la investigación de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por una presunta recepción de $3 millones de la empresa brasileña Odebrecht. Y también $7 millones de dólares de OAS para su campaña del no y la revocatoria del 2013 y su reelección en el año 2014. Siguiente, por favor. Ya, ahora pasamos al delito de organización criminal. Está tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Al hablar de organización criminal, estamos hablando de una organización de 3 o más personas. Tiene la característica de ser estable, permanente, indefinido, y lo más importante es que hay un reparto de tareas para cometer delitos. Siguiente, por favor. También vamos a hacer el mismo análisis, con el mismo esquema. El verbo rector es promover, organizar o integrar. El elemento objetivo, dentro del elemento objetivo tenemos el bien jurídico protegido. En este caso, el bien jurídico protegido es la tranquilidad pública. El delito de organización criminal está dentro de los delitos contra la tranquilidad pública.
El sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo la sociedad o el Estado, la colectividad. Este delito no tiene agravantes y es un delito doloso también. La sanción también está especificado en el artículo pertinente. Al hablar de criminalidad organizada, también es conveniente hablar de la Convención de Palermo. En esta convención, el Perú es parte de este tratado, la Convención de Palermo. Esta convención ha definido a la criminalidad organizada como un grupo estructurado, concertado por 3 o más personas, por cierto tiempo, para cometer uno más de delitos graves. También tenemos la resolución de nulidad número 5385 del año 2006, el caso Abimael Guzmán, el cual nos da las características de una organización criminal. Habla de la permanencia delictiva, de una vocación delictiva indeterminada, una estructura jerárquica, esta puede ser rígida o flexible, el alcance nacional, la red de fuente de apoyo ideológico, técnico, operativo o social. El siguiente, por favor. Un ejemplo concreto de una organización criminal es, ustedes habrán oído hablar de los medios de comunicación, se ha difundido bastante, esto de la corrupción de los magistrados. En este caso se muestra la estructura del magistrado Ríos, que tenía a su disposición dentro de su red criminal trabajadores que laboraban en el Poder Judicial del Callao, en la Corte Superior del Callao, y también había personas que estaban fuera de la organización, es decir, fuera de la administración pública. Uno de los más resaltantes es el empresario Camayo. Esta es una organización criminal. Como ustedes pueden ver, tiene una estructura, hay jerarquías y es permanente. El siguiente, por favor. Otro ejemplo de organización criminal, la más antigua, es la organización criminal de Sendero Luminoso. También ha tenido sus líderes, ha tenido una estructura determinada y también ha sido permanente, tenían un fin determinado y cada persona tenía un rol determinado también. El siguiente, por favor. Pero, ¿qué diferencia hay entre banda criminal? La banda criminal es otro tipo penal que está establecido en el artículo 317-B del Código Penal y es la unión de 2 o más personas. Si recuerdan, la organización criminal está integrada por 3 o más personas, tiene una estructura determinada, tiene una permanencia, tiene una división de roles. En este caso, es la unión de 2 o más personas sin ser una organización criminal. Pero es concertada también para perpetrar delitos. También vamos a hacer el análisis de este tipo penal. El verbo rector es constituir o integrar. El elemento objetivo, el bien jurídico protegido, también es la tranquilidad pública. El sujeto pasivo, el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo la sociedad. No tiene agravantes tampoco. El elemento objetivo es doloso también este delito. La sanción está especificado en el artículo pertinente. A ver, un ejemplo claro de una banda criminal, por ejemplo, los Totas. Esta es una banda criminal que estaba dedicada al tráfico ilícito de drogas y la tenencia ilegal de armas. Esto en la ciudad de Piura. Como ustedes pueden ver, esta banda no tiene mucha jerarquía, es lineal, no tiene una organización y esta banda solo existe para un fin determinado, un momento determinado. En este caso, estas personas se dedicaban a la microcomercialización de droga y también a la tenencia ilegal, comercialización de armas.
Ahora pasamos al delito de trata de persona, que está tipificado en el artículo 153 del Código Penal, que básicamente trata sobre el tráfico, habla de sus elementos constitutivos, que son la violencia, la amenaza, la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder, o una situación de vulnerabilidad, concepción, recepción de pagos. Podemos hablar en este caso, en este delito, o en este tipo penal, de la venta de niños, niñas, adolescentes, la prostitución, la esclavitud. También está dentro la mendicidad, los trabajos forzados y también el tráfico de órganos. El verbo rector es captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener. El elemento objetivo, el bien jurídico protegido, la libertad de la persona. El sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. La agravante, hay un artículo específico que literalmente señala, ¿no? El artículo 153-A del Código Penal. Es un delito eminentemente doloso también. La sanción también está establecida en la norma. Ahora pasamos al delito de secuestro. También es un delito que está dentro de los delitos contra la libertad personal o la libertad ambulatoria. Básicamente se refiere a privar a otro de su libertad personal o ambulatoria sin ningún motivo ni facultad justificada. Analizamos el delito. También el verbo rector es privar, el bien jurídico protegido, la libertad, según Lamas Puccio también, el sujeto activo, cualquier persona, y el sujeto pasivo, la sociedad. El elemento subjetivo es un delito doloso y la sanción también está especificado en el Código. El delito de extorsión está tipificado en el artículo 200 del Código Penal. ¿Tienen Código Penal? ¿Han traído Código Penal? Ya, todos los elementos constitutivos de los delitos que estamos analizando salen del Código. Los verbos rectores, el sujeto activo, el sujeto pasivo, basta leerlo bien. En este caso, en la extorsión, tenemos el hecho de obligar con violencia o amenaza para que se vea una ventaja económica indebida. Vamos a ver la estructura típica de extorsión. El verbo rector, obligar, el bien jurídico protegido, es pluriofensivo. Se puede hablar de la propiedad, la integridad física y la libertad. El sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, también cualquier persona. Y el agravante se encuentra en el quinto párrafo. El agravante le sube la pena. El tipo base es el tipo base donde existe una pena determinada, pero el agravante le eleva. Elemento subjetivo también es doloso. Y la sanción, la pena. Un ejemplo de extorsión también, el ejemplo de una banda criminal, los incorregibles de Posuso, que también se dedicaban tanto a la extorsión como al secuestro de empresarios en la ciudad de Pasco. A ver, siguiente. Ahora pasamos al delito de sicariato. Este tipo penal está tipificado en el artículo 108-11 del Código Penal. Se refiere a matar a otro para obtener un beneficio económico o lucro. El verbo rector, también matar, bien protegido, bien jurídico protegido, la vida humana independiente, sujeto activo cualquier persona, sujeto pasivo cualquier persona también. La agravante se encuentra en el tercer párrafo y es un delito eminentemente doloso también. La sanción está también establecida en el Código. En el caso de sicariato, por ejemplo, podemos ver el caso de Miriam Pfeffer. Es una empresaria que en el año 2006 ha sido matado por el sicario Alejandro Trujillo Espina. Aquí, en este caso, está metido su hija Eva Bracamonte. En los medios de comunicación también se ha visto bastante.
El caso de Alicia Delgado, un caso también sonado, en donde se habla de la persona quien ejecuta por orden de la cantante vernacular Abencia Mesa. Otro caso, el caso de Augusto Wong, vicepresidente general de Amazonas, que es asesinado también por un sicario de 16 años. Otro, el caso de Gringallo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta acerca del análisis de los delitos? Ya para irnos de frente al análisis del decreto legislativo 1244, que se refiere a la banda criminal y la criminalidad organizada. Ya, entonces seguimos. Este decreto legislativo es un decreto que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas. Básicamente, en los análisis que se ha hecho a esta norma, tenemos 13 aportes importantes. En primer lugar, esto modifica, este decreto legislativo modifica el Código Penal en su artículo 279 y 317 del Código Penal. También ha incrementado las penas para los delitos de crimen organizado y tenencia ilegal de armas. Prohíbe los beneficios penitenciarios para los presos por el delito de sicariato. Antes el delito de sicariato tenía beneficio penitenciario, pero ahora con esta nueva ley ya no tiene ningún tipo de beneficio penitenciario. También ha suplido los vacíos de la ley de crimen organizado. Al modificar el artículo 317, antes estaba sumillado como asociaciones ilícitas, ahora se llama asociación criminal. También otro análisis importante es de que está en el código, ya no está en la ley de crimen organizado, sino está en el Código Penal, en el artículo 317, y señala que la organización criminal está formado por tres o más personas de manera estable, permanente en el tiempo, y se dividen las tareas para cometer delitos graves. Y también se ha incorporado el delito de banda criminal cuando se habla de organizaciones de poca envergadura, esto vinculado a los delitos patrimoniales, como por ejemplo el hurto, el robo, extorsión, secuestro. En este caso, como ya se ha explicado, el delito de banda criminal es un tipo penal en donde es incipiente, es de poca envergadura o de delitos no tan complejos. Pero estos delitos han incidido mucho en la inseguridad ciudadana. En Lima, por ejemplo, se ve mucho los hurtos de celulares, los robos, y eso ha puesto en cuestión la seguridad ciudadana. También es importante señalar en el análisis la pena. Los que integran una banda criminal reciben una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8. Esto no estaba regulado, es un delito nuevo. Es un delito que, que se incluye en la lista de los delitos de crimen organizado, en la ley 3077. Se incluye también en este decreto legislativo el delito de minería ilegal. Este delito no estaba contemplado en esa ley, en la 30.077 no estaba consignado. ¿Esto por qué? Porque según los estudios que se han realizado, este delito, el de minería ilegal, ha superado las ganancias ilícitas, incluso del delito de tráfico ilícito de drogas. A ver, los delitos comprendidos en el decreto legislativo 30.077 son estos, pero se han agregado, como les decía, la tenencia, la minería ilegal,
También se ha agregado el sicariato, la conspiración al sicariato, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. Y los delitos contra la administración pública también están. El 384 del delito que ya hablamos, el delito de colusión, y el 393 del Código Penal, entre otros. He resaltado esos dos más importantes para esta exposición. El siguiente, por favor. Hemos concluido con el curso taller. Si tuvieran alguna duda, pueden hacérmelo llegar en estos momentos. ¿O alguna opinión al respecto? El análisis que se ha hecho de los delitos, la mecánica es lo mismo para todos los delitos. Por ejemplo, para delitos contra el patrimonio, es lo mismo. El delito contra la vida, el cuerpo y la salud también. Otros delitos tributarios, el esquema es lo mismo. Todo delito tiene un verbo rector, un sujeto activo, un sujeto pasivo, un elemento subjetivo, un elemento objetivo. Básicamente ello. Con respecto a las últimas normas, sobre todo esto de la norma 1244, es el resultado de una política criminal. Es una respuesta a la inseguridad ciudadana. Pero ¿ustedes creen de que el hecho de crear, por ejemplo, estas dos figuras va a hacer de que la inseguridad ciudadana mejore? O en todo caso, alzarle la pena a los delitos. Por ejemplo, en este caso se está recortando incluso los beneficios penitenciarios del sicariato por la alta incidencia. Hay críticos que dicen que no, porque solo son fórmulas legislativas que lo único que van a hacer no van a solucionar el problema de raíz. Por ejemplo, el delito de feminicidio también se han incrementado las penas, pero la violencia continúa. Incluso se han incrementado. Pienso que en particular que estas fórmulas legislativas lo único que hacen son de forma, ¿no? Son de forma y no solucionan el problema de fondo. A ver, ¿alguna otra duda? ¿Lo han entendido todo? Bueno, era todo el temario, lo he hecho de la manera más sintética. Como este es un taller, pensé que iban a tener dudas. Pero sí, esto es básico. Por ejemplo, al momento de aplicar la norma, se hace este tipo de análisis. Al momento de subsumir una norma en un hecho determinado, por ejemplo en el de homicidio, hay que evaluar cada uno de los elementos. Hay que ver quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Hay que ver también si cuadra o no en un hecho determinado. ¿Ya llevaron ya teoría del delito? Eso les voy a explicar con más, o les habré explicado con más profundidad en ese curso. Doctor, disculpe, entonces entre la organización criminal y la banda criminal
son bastante parecidos como lo hemos visto, pero el elemento temporal, la permanencia en el tiempo, creo que es lo que podría distinguirlos más, pero en la práctica, ¿de cuánto esa temporalidad, cómo se ve plasmada? ¿Cómo es que yo digo que de repente una banda criminal sí está cometiendo varios delitos en un determinado tiempo, en un determinado año, y no llegaría a ser una organización criminal? Por ejemplo, mira, para distinguirlo, justo poníamos un ejemplo, por ejemplo, un caso mediático, el de los jueces, de los magistrados que arreglaban casos, Inostroza, Ríos. En ese caso, es un ejemplo muy claro de una organización criminal, porque está estructurado, hay jerarquías, incluso había personas que trabajaban dentro de la administración pública, en la Corte Superior del Callao, y había personas también trabajando afuera, y cada uno tenía una función determinada. El líder era quien manejaba todo, y esto estaba proyectado durante un tiempo determinado, estaba bien estructurado, estaba integrado por abogados, magistrados, también tenían contactos con delincuentes, incluso desde el penal, hacían las llamadas, hacían los arreglos. Eso sí, esto es un ejemplo claro de una organización criminal. Otro ejemplo claro es del caso Abimael Guzmán. También tenía un líder, tenía una estructura determinada, cada uno cumplían roles determinados. Caso que no ocurre en la banda, por ejemplo, en la banda se reúnen 3 personas y quieren asaltar un banco. Es para ese fin determinado, pero eso no se prolonga en el tiempo. Generalmente son para delitos no complejos, como por ejemplo el hurto, el robo, extorsión, secuestro, pero no tienen una estructura, es lineal, no hay jerarquía tampoco. En el delito de tráfico ilícito de drogas. A ver, en el delito de tráfico ilícito de drogas, también es de acuerdo a la complejidad. Por ejemplo, si hay toneladas de droga, y hay más de 3 personas dentro de la organización, ya se está hablando de criminalidad organizada. Pero depende de la cantidad de droga y de otros factores también. Y tienen que cumplirse con la norma, ¿no? Porque la norma ya da parámetros claros. Tiene que tener una estructura, tiene que ser permanente, tiene que tener roles determinados. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta sobre el análisis de los delitos también? Por ejemplo, de organización criminal, un ejemplo muy ilustrativo es el caso Odebrecht. En el caso Odebrecht se está investigando a muchos funcionarios, tanto del Perú, Brasil, de toda Latinoamérica. Es una muestra clara de una buena organización criminal, o una organización criminal, ¿no? ¿Ustedes han visto la película El Mecanismo en Netflix? Es una película que trata del caso Odebrecht. Y ahí se narra de qué manera se ha iniciado a descubrir todas las irregularidades, los sobornos. Y quien lo descubrió ha sido un policía que incluso ha sufrido atentados. Y al final toda la maraña se ha descubierto, y incluso, como hemos visto en el Perú, ha habido magistrados que han estado detrás de estos sobornos. Y en el Perú la mayoría de los políticos también han estado involucrados en estos actos de corrupción. Y recientemente, gracias a eso, gracias a ese descubrimiento, se está dando más importancia a los delitos de criminalidad organizada y banda.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Entendieron todo? Consulta. Por ejemplo, el día de ayer, si no me equivoco, asaltaron a un jovencito de la universidad y lo acribillaron, lo cuchillaron. Ya, tengo entendido de que fue por más de 2 personas. En ese caso, ¿estaríamos ante una banda criminal o solamente se daría una pluralidad de agentes? A ver, banda criminal. En este caso, los hechos tal y como me cuentas, se puede tipificar como robo agravado con el concurso de 2 o más personas. Pluralidad de agentes. Pluralidad de agentes. Okay. ¿Cuál sería el factor determinante para poder diferenciar, ¿no? ¿En qué casos estamos ante una pluralidad de agentes y en qué caso ante una banda criminal? ¿También por los roles o...? También por los roles. Hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, por eso es importante analizar las agravantes que tienen los delitos. El tipo penal es la explicación del delito, un delito determinado, por ejemplo, el robo. Y el agravado es cuando contiene ciertas circunstancias, por ejemplo, la pluralidad que me dice, pluralidad de las personas que participan. O puede ser también que el delito se haya cometido en un lugar escampado o desolado o en un lugar oscuro. Eso también es un agravante, eso le incrementa la pena al delito. Pero para hablar de banda hay que hablar de una organización, no, de un grupo, de una unión de personas, pero sin ser una organización criminal. Por ejemplo, eso se podría tipificar como banda, pero siempre que participen otras personas también, pero con roles específicos. En este caso, generalmente esos casos se tipifican como robo, porque es espontáneo. A veces deciden robar en un lugar determinado y luego desaparece ese grupo, ¿no? Esa unión. Solo se juntan para un acto específico. Y a ver, otra pregunta, otra inquietud que tengan. ¿En qué año ya van? Ya llevaron teoría del delito, procesales. Sí. Disculpe, dentro de las conductas sancionadas y el delito de criminalidad organizada, ¿qué aspectos involucra el término promover? Promover es impulsar, por ejemplo, ¿no? Impulsar, motivar a que surja. Ya, entonces dentro de ese caso, ¿cuál sería el rol principal del financista y también del dirigente? ¿O en qué términos se estaría diferenciando esas 2 personas, por decirlo así? Porque toda organización criminal tiene siempre un cabecilla y también tiene personas que le siguen jerárquicamente. Hay personas que se dedican, por ejemplo, a la parte financiera, a la parte, por ejemplo, del delito en sí, a la parte... Se dividen los roles determinados, y eso es importante en una organización criminal. La división de roles, una estructura determinada. ¿El dirigente y el financista podrían
podrían ser una misma persona, ya que el financista, si bien tengo entendido, no solamente se encarga del aspecto económico, sino también logístico, de cómo va a operar la banda en ese, o la organización criminal. Sí, podría ser. El líder puede ser el financista. Pero estos delitos hay que analizarlo caso por caso. Porque cada caso tiene siempre una peculiaridad. Y todos los casos no son iguales y no pueden ser analizados de la misma manera. A ver, otro delito o otra duda que tengan. Buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes. Para su ponencia. La Constitución ha modificado el Código Procesal de 2014, llamado nuevo Código Procesal Penal, respecto a la prisión preventiva. Y ahí habla en los días o los plazos respecto a cuánto tiempo van a poder tener prisión preventiva respecto a ciertos delitos. Estamos hablando de terrorismo, espionaje, tráfico de drogas y crimen organizado. Pero si vemos ahí el legislador, no sé, el crimen organizado y el tráfico de drogas tienen una estructura delincuencial. Entonces ahí creo que está redundando el legislador al modificar el artículo pertinente a la prisión preventiva. ¿Cuál es tu inquietud ahí? La diferencia entre el crimen organizado y el tráfico de drogas. Crimen organizado. El tráfico ilícito de drogas, como tipo base, está establecido en el Código Penal. Pero hay otras circunstancias, por ejemplo, que lo hacen un delito o perpetrado por una organización criminal. Por ejemplo, como se decía, la estructura que tiene, la escala, en otras palabras, ¿no? La escala para cometer ese delito. Todos los integrantes tienen un rol específico. La organización tiene una estructura. Por ejemplo, hay personas que acopian la droga en grandes cantidades, hay personas que trasladan, hay otras personas que venden, que transportan. Y al final hay también personas que se encargan de administrar el flujo de dinero de la mercancía. Incluso estos delitos pueden estar involucrados en la comisión de otros delitos, ¿no? Por ejemplo, extorsiones, asesinatos, homicidios, como el caso de los cárteles. O de la FARC también, que es una organización criminal también que opera en Colombia. Va a depender de esos requisitos que el legislador pone. Más de 3 personas, que tiene que ser permanente en el tiempo, no solo para un hecho determinado, sino es como la administración pública. La administración pública, por ejemplo, está bien organizado, hay jerarquías. Y en el crimen organizado también debe tener ese tipo de organización, roles determinados. Tiene que ser permanente, funciones determinadas, ¿no? Entonces ahí el legislador no estaría redundando
porque si está hablando de la prisión preventiva respecto a ciertos delitos, está hablando del tráfico de drogas agravado, ¿no? Que estaría constituyéndose como una organización criminal. Aparte, en otro inciso habla también de la organización para delitos de crimen organizado, que también tiene su estructura. Entonces, ahí estaría redundando, ¿verdad, doctor? El legislador estaría redundando, porque el tráfico de drogas en el tipo agravado es una organización criminal. Pero aparte, también está hablando de que también la prisión preventiva será dentro de cierto tiempo para las organizaciones criminales. Entonces, hay dos incisos que son impertinentes, o que se están contradiciendo, o hay mucha, ¿cómo le digo?, mucha redundancia. Por ejemplo, el tema de la prisión preventiva está regulado en el Código Procesal Penal. Ahí se establecen plazos. Por ejemplo, para un delito ordinario, la prisión preventiva solo es de 9 meses, prorrogables por 18. Pero cuando se trata ya de organizaciones criminales, ahí varía, 18 meses, 36 meses, hasta 36 meses es para una organización criminal. Eso debido a la complejidad, porque hay muchas diligencias que hacer, pericias complicadas, pues son interceptaciones telefónicas. Pero en la ordinaria, normal, los 9 meses para todas las etapas. Preparatoria, intermedia y juzgamiento. Y puede ser prorrogable en casos excepcionales, cuando se declara completa o el delito se complica. En esos casos. Eso tiene que ver mucho, como decía, con la técnica legislativa, con la política criminal que tiene el Estado. El Estado cree que inventando figuras jurídicas va a solucionar los problemas. Por ejemplo, esto de banda, esto de organización criminal, son delitos nuevos, porque no se veía antes, o con ese nombre no existía. En este decreto legislativo 1244, recién a raíz de la promulgación de esa norma, se ha cambiado los términos, la terminología, el nomen juris. ¿Otra duda que tenga? ¿O algún comentario? Sobre el tema criminal, criminalidad organizada, es un tema que es de actualidad. Sobre el delito de colección hay algo que no me han preguntado. Por ejemplo, el delito de colección ¿se puede probar con prueba directa o no? Prueba directa significa, hay dos maneras de probar el delito. En un caso de homicidio, por ejemplo, hay testigos que ven a la persona que mata. Hay certificado de protocolo de necropsia, se pasa la prueba, la pericia de la prueba química del luminol y se tiene pruebas directas del fallecimiento, se tiene el agente con el cual se le dio muerte, se tiene el cadáver y pruebas, esas son pruebas directas.
Por ejemplo, en el caso de delito de colusión, se debe probar, por ejemplo, el acuerdo clandestino entre el empresario y el funcionario público. ¿Ustedes qué creen? El delito de colusión se maneja con la prueba indiciaria en base a indicios. Por ejemplo, ¿cómo probamos, cómo está haciendo el fiscal que está llevando el caso, por ejemplo, de Odebrecht? ¿Tiene pruebas directas de que, por ejemplo, Alan García ha recibido el dinero o Toledo ha recibido el dinero? No tiene pruebas directas. Entonces, ¿de qué manera está haciendo el fiscal para probar? El fiscal se está basando en prueba indiciaria. ¿Qué quiere decir? El testigo dice que ha recibido el dinero. Es el primer indicio. Hay otro indicio podría ser el hecho de que ha viajado permanentemente, por ejemplo, a Brasil a entrevistarse. Otro indicio. No es directo, pero son indicios. La suma de ese tipo de indicios dan como resultado la prueba indiciaria. Pero eso tiene que tener un sustento fuerte. En el tipo penal de colusión se veía de que hay una colusión simple y una agravada. En la simple solo se necesita que haya un concierto, un acuerdo nomás. Es potencial. Es como en el caso de falsificación de documentos. Hay casaciones que dicen que de la falsificación basta insertar en el tráfico jurídico el documento para que se consuma, porque es potencial que cause daño. Es parecido, en el delito de colusión simple, basta el concierto, basta que se pruebe de que se han reunido, también los errores administrativos. Por ejemplo, hay trámites que han sido acelerados de manera misteriosa, por ejemplo, ¿no? O trámites que han sido retrasados. Esos son indicios que nos ayudan a probar el delito de colusión, porque los acuerdos clandestinos van a ser difíciles de probar. Generalmente los abogados dicen, hay delito de colusión, pero no se ha probado el acuerdo clandestino entre el funcionario, no se sabe qué cosa ha dicho el funcionario público, o qué cosa ha dicho el empresario, cuál ha sido la propuesta. Por eso el delito de colusión se prueba a través de la prueba por indicios, la prueba indiciaria. Y no hay una prueba directa. También hay en el mismo tipo penal la colusión agravada. En la colusión agravada sí es necesario de que haya un perjuicio determinado. Por ejemplo, se lleve a cabo la defraudación. Ahí se va a necesitar la pericia contable para determinar cuál ha sido el perjuicio. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, se está investigando mucho este delito, el de colusión. La mayoría de los funcionarios públicos han incurrido en esto de la colusión, de haber recibido los sobornos. Aparte de eso, también en el delito de cohecho también han incurrido, cohecho pasivo en este caso. Pasivo porque han recibido la coima. Activo es cuando cualquier persona entrega al funcionario público un donativo, un beneficio patrimonial. En el caso, por ejemplo, de Castañeda Locio, está siendo investigado por colusión, también por cohecho pasivo. Se dice que ha recibido un monto determinado de la empresa Odebrecht y también de OAS. En el caso de Susana Villarán también lo mismo, el delito de colusión. Aparte también de otros delitos, ¿no? Como lavado de activos.
En el caso, por ejemplo, de Alan García ha sucedido lo mismo. Ha estado siendo investigado por el delito de colusión. Colusión, también cohecho pasivo, lavado de activos también. En el caso de Toledo ha ocurrido lo mismo. En el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, igual lo mismo. Solo que el delito de colusión es un delito que es complicado de probar, porque no se tiene una prueba directa, sino son indicios, y esos indicios tienen que ser bien sustentados. El caso de los magistrados que arreglan casos, ¿qué tipo de cohecho sería? O el caso de César Inostroza, el caso del magistrado Ríos. ¿Es un delito, es el cohecho pasivo o activo? En este caso sería el pasivo, porque han recibido sobornos, aunque también lo han solicitado. ¿Ustedes están de acuerdo que en el delito de sicariato hayan eliminado los beneficios penitenciarios? Porque ahora con esta nueva ley ya no van a tener beneficios penitenciarios como la semilibertad, la libertad condicional. ¿El favorecimiento en un concurso de docentes será un delito de colusión? ¿Qué consideran ustedes? O sea, el hecho de haberle ayudado en un trabajo, en un concurso de docentes, para que ingrese para que le vean, le consideren como ganador. El tipo penal de colusión dice los contratos, licitaciones públicas. ¿Se referirá a ese tipo de contratos también? No se refieren a ese tipo de contrato. Este delito, los delitos contra la administración pública se tratan acerca de la ley de contrataciones con el Estado y no de contrataciones de personal, por ejemplo, en el caso de los docentes. Ahí no habría delito de colusión. Podría haber tráfico de influencias, por ejemplo.
¿Tiene más dudas? A ver, para los que llegaron recién voy a repetirles los temas. En el taller habíamos dicho de que todos los delitos del Código Penal se analizan con esta estructura. Por ejemplo, el delito de colusión tiene un verbo rector, tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo, por ejemplo, aquí es dentro de esto está el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la administración pública. Tiene un sujeto activo y un sujeto pasivo. En este caso, como es un delito contra la administración pública, tiene como el sujeto activo al funcionario público y el sujeto pasivo es el Estado en este caso. Justo aquí les hablaba del primer párrafo y del segundo párrafo del delito de colusión. En el primer párrafo les decía de que está la colusión simple y en el segundo párrafo la colusión agravada. Ya para que más o menos puedan familiarizarse con el análisis de los delitos, ¿alguien puede apoyarme leyendo el tipo penal para que todos se den cuenta? A ver, ¿cuál es tu nombre? A ver, Chile. Ese es el delito de colusión. A ver, ¿qué dice el primer párrafo? ¿Puedes leer para todos? Funcionario servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado,
o entidad u organización del Estado según ley será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 6 años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 180, 365 días multa. Esa, por ejemplo, es la corrupción simple. Ahí basta el concierto nomás, basta probar el concierto, basta probar de que el funcionario público y el empresario se han reunido y se prueba el delito de colusión. Ahora lee, por favor, el segundo párrafo. El funcionario o servidor público, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras y servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante la usurpación con los interesados por fraude patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 26 y con 365 a 730 días. Por ejemplo, esa es la colusión agravada. Ahí sí se necesita defraudar al Estado. Ya, un caso concreto del delito de colusión agravada, les decía, que es el caso del expresidente Toledo, quien recibió un soborno a cambio de la adjudicación de un proyecto de la interoceánica, esto en el periodo 2005 y 2018. A la fecha, esta investigación sigue en curso. Se está trabajando mucho en la prueba indiciaria. El cohecho pasivo también tenemos. También se hace de la misma manera el análisis. El verbo rector, el elemento objetivo, el elemento subjetivo. El elemento objetivo, dentro de esto está el bien jurídico protegido, los sujetos activo y pasivo. Están las agravantes, el elemento subjetivo. Por regla general, como les decía, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal, todos los delitos son dolosos y por excepción son culposos, con la condición de que éstas estén establecidas en el Código de manera expresa. Por ejemplo, el delito de lesiones culposas. En este caso, este delito es doloso. No lo dice, pero tácitamente el artículo 12 lo señala. A ver, un caso concreto, por ejemplo, de este delito de cohecho pasivo es el caso de la ex alcaldesa Susana Villarán, quien también recibió un soborno de Odebrecht y de OAS. El delito de organización criminal, por ejemplo, dentro de su estructura está de que está formado por 3 o más personas. La característica es de que sea estable, permanente y sea una organización indefinida. Un reparto de funciones o de tareas para perpetrar ilícitos penales. De la misma manera se hace el mismo análisis, el elemento objetivo, el elemento subjetivo, los verbos rectores, promover, organizar o integrar. La organización, la criminalidad organizada viene desde la Convención de Palermo. El Perú ha suscrito este convenio, por eso se rige por esta normatividad. También hace referencia de que una organización criminal está integrado por 3 o más personas. Hay características adicionales, como por ejemplo lo establecido en la resolución de nulidad del caso Abimael Guzmán,
señala que una organización criminal está formado o tiene la característica de ser permanente, indeterminada. Hay jerarquías, una estructura jerárquica, una red de fuentes de apoyo ideológico, técnico o social. Un ejemplo claro de una organización criminal es el de los magistrados, el magistrado Ríos, los magistrados del Callao, de la Corte Superior del Callao. Estaban organizados dentro de la administración de justicia y también fuera. A ver, otro ejemplo de organización criminal, del caso Abimel Guzmán. También, como se puede ver, tiene una estructura determinada. Tenemos líderes, tenemos personas que cumplen un rol determinado, y también es permanente. Ha tenido una duración aproximada de 5 años. De 5 años a más. La banda criminal. La organización criminal y la banda criminal se distinguen en que la banda criminal está formado por 2 o más personas. Esta sin ser una organización criminal. También formado para perpetrar ilícitos penales. También se hace el mismo análisis, se habla del verbo rector, el bien jurídico protegido, en este caso es la tranquilidad pública. No tiene agravantes, es un delito doloso también. Un ejemplo de banda, por ejemplo, es esta banda, los Totas, que se dedicaban al tráfico ilícito de drogas y la tenencia ilegal de armas en la ciudad de Piura. El delito de trata de personas. El delito de trata de personas también está tipificado en el artículo 153 del Código Penal. Está relacionado con la explotación laboral, la venta de niños, niñas, adolescentes, la prostitución, la esclavitud, también la mendicidad, trabajos forzados y tráfico de órganos. También se hace el mismo análisis dentro de los elementos objetivos. Tenemos el bien jurídico protegido, que es la libertad personal o la libertad ambulatoria de las personas. El sujeto activo, cualquier persona; sujeto pasivo, cualquier persona. Y la agravante está en un artículo específico, que es el artículo 153A del Código Penal. Es también un delito eminentemente doloso. El delito de secuestro, también un delito que se encuentra dentro de los delitos contra la libertad, que básicamente trata de privar a otro la libertad personal sin motivo ni facultad justificado. Tiene la siguiente estructura típica: el verbo rector, el elemento objetivo, el elemento subjetivo. Otro delito contra la libertad, el delito de extorsión. Los elementos constitutivos, como por ejemplo el agente violencia, amenaza, con el propósito de generar o recibir una ventaja económica indebida. El delito de sicariato es una modalidad de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Está relacionado con el homicidio, pero en este caso el homicidio por lucro. También tiene elementos constitutivos, es un delito doloso. En este
caso, por ejemplo, hablamos del caso Alicia Delgado, el caso de Augusto Bo, el caso de Gringallo, que han sido violentados por sicarios, personas violentadas por sicarios. Respecto al análisis del decreto legislativo 1244, se tiene los siguientes aportes importantes. Por ejemplo, este decreto legislativo modifica el Código Penal en su artículo 279 y 317. Incrementa las penas para los delitos de crimen organizado y tenencia ilegal de armas. Se prohíben los beneficios penitenciarios en casos de delito de sicariato. Llena o suple los vacíos de la ley de crimen organizado. Al modificar el artículo 317, que anteriormente se regulaba como asociación ilícita, ha cambiado por el de organización criminal. Se dice de manera expresa ya en el Código Penal que una organización criminal está formado por 3 o más personas. También se incorpora el delito de banda criminal, que generalmente está relacionado con delitos patrimoniales como el robo, el hurto. También algo a resaltar es de que en este decreto legislativo se incorpora la minería ilegal. Antes no estaba establecido. En la ley 30.077, ley de crimen organizado, todavía no estaba contemplado este delito de minería. Se comprende también a los delitos de homicidio calificado. Sicariato también se incorpora, es una nueva modificación, sicariato y conspiración al sicariato, minería ilegal y también delitos contra la administración pública. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. ¿Cuál sería la semejanza desde su punto de vista entre estos dos? El cohecho y negociación incompatible. A ver, el cohecho tiene dos tipos de configuración, el activo y el pasivo. Y la negociación incompatible no tiene esas modalidades. A ver, si nosotros nos vamos al Código Penal, negociación incompatible.
En este delito de negociación incompatible no se habla de acuerdo colusorio. Esa sería la diferencia sustancial. Pero en la colusión sí se habla de un acuerdo colusorio. En el delito de negociación incompatible simplemente se habla de un interés indebido sobre un contrato determinado. Esa sería la diferencia. Otra duda, otra consulta.
No hay más consultas o dudas. Les dejo la diapositiva. ¿Con quién? Sí. Ya, estoy encantado. Pero sí, voy a estar. Bueno, ya que no hay preguntas, dudas, les agradezco su atención. Hasta otra oportunidad.